Juan Carlos Olea, representante de los trabajadores de Movistar, ha solicitado ejercer su derecho a la réplica frente a las declaraciones hechas aquí por el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muy amable. Buenos días. Empecemos escuchando algo de lo que dijo aquí el ministro de Relaciones Laborales para luego poder conversar. Hay que evaluar cómo o de qué manera le sirve más a la sociedad esa participación de los trabajadores. Si acaso dejando en ese mismo sector, que son 4.000 familias que trabajan directamente en la explotación del espectro radioeléctrico en las dos telefónicas y 6.000 con trabajadores indirectos según se ha revelado, o es que socialmente es mejor cuando este dinero se destine, por ejemplo, a infocentros comunitarios. Esta inequidad tiene que ser analizada, tiene que ser evaluada y tiene que ser resuelta de alguna manera. Mi opinión es que debería ser un impuesto sobre los ingresos especiales extraordinarios y no precisamente sobre las ganancias extraordinarias. Yo diría, cabe en el sector telefónico una suerte de impuesto a los consumos especiales al revés, que no pague el ciudadano, sino que pague la empresa y tomando las debidas precauciones a fin de que la empresa no traslade a los consumidores. Sobre lo primero, que el fin es evaluar si vale la pena dejar esas utilidades en manos de 4.000, 6.000 familias o redistribuirlo, destinarlo a infocentros, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Yo sí quiero puntualizar lo que mencionó el ministro. Él habla de que este dinero tiene que estar destinado a temas de obra social. Creo que aquí es importante aclarar y sobre todo quiero leer lo que dice el artículo 328 de la Constitución, que dice que las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas. De acuerdo con la ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha mencionado que el espectro radioeléctrico sobre el cual se fundamenta toda esta ley no es un recurso no renovable, por lo tanto la ley no debe aplicar. Entonces no entendemos ni comprendemos por qué el gobierno ahora quiere apropiarse del 80% de estas utilidades que con gran sacrificio y con nuestro trabajo diario, nosotros los trabajadores merecemos por ley. Bueno, ya han entrado un poco más en la discusión sobre cómo se podrían invertir esos recursos. En ese mismo sentido, el presidente de la República también se refirió a lo que se podría hacer con ese 12% de las utilidades que les quitarían a ustedes, a los trabajadores. Lo dijo el sábado pasado, escuchemos algo de eso. Que se han organizado muy bien los compañeros de Telefónica para hacer toda una campaña a través de Twitter, como que si con eso me van a hacer cambiar de opinión, es con argumentos que me hacen cambiar de opinión, no con insultos, no con cuestiones reiterativas, no con el escándalo, que mire aquí, mandan la foto, este infocentro no sirve y usted nos quiere quitar la plata para infocentro. Brillante conclusión. Pero lo que sí es importante, que el Ecuador evalúe laptop al por mayor, que además se van a producir en Ecuador, en Cuenca. Nos costarían unos $100 las laptops. El 12% de utilidades telefónicas para 4.000, 5.000 familias son $100 millones. Es decir, con ese 12% de utilidades serviría para dar laptops a 1 millón de estudiantes. Yo creo que no hay muchas vueltas que darle. Yo haré lo que considere correcto y la historia nos juzgará. Bueno, y como es lo que considera correcto, al parecer ya está decidido y entonces no habría mayor discusión ahí. Bueno, lo que se hace con esto es netamente violentar los derechos laborales de los trabajadores. La Constitución y el Código del Trabajo son claros. Nosotros como trabajadores tenemos derecho a percibir del 15% de las utilidades de cada una de las empresas. Y no solamente es un tema de Claro y Movistar. O sea, aquí se ha tergiversado totalmente este tema. Todas las empresas del Ecuador tienen derecho a percibir el 15% de las utilidades. Eso es un derecho de los trabajadores ganado por historia y por ley. ¿Por qué no se fundamenta más bien el tema de que las empresas lleguen a ser productivas y absolutamente ese 15% se reparte entre todos los trabajadores? Pero además, el gobierno ha mencionado que ese monto de los 12% va a ser utilizado, primero fue para infocentros, luego ahora cambiado para el tema de laptops, pero ¿por qué no se habla de que ya las empresas en sí han pagado pagan un 1% de su renta, de sus ingresos para el Fodetel? Van destinado al Fodetel. El Fodetel es justamente para temas de todo lo que es telecomunicaciones, compra de laptops, compra de tablets, de infocentros, y hay un monto destinado para esto. Pero adicionalmente, la empresa ya paga un 2,93% de todos los ingresos del año al gobierno.
Bueno, sobre Entonces, eso si también se quiere... refería el ministro de Relaciones Laborales. Él decía, y vamos a ese punto, que debería ser un impuesto sobre los ingresos especiales extraordinarios, no sobre las ganancias extraordinarias. Es decir, ponerle ese impuesto para que no pague el ciudadano, sino que sea quien asuma la empresa. Sí, pero la ley tal como está enviada a la Asamblea no afecta a la empresa, afecta directamente a los derechos del trabajador. Y eso tiene que quedar muy claro. No afecta a la empresa. Se están llevando el 80% del sacrificio y trabajo diario de nosotros los trabajadores. Bueno, ese análisis es importante, ¿por qué? Porque esas buenas utilidades en el sector que se están dando, si es que la negociación, hay que analizar si es que la negociación de los contratos permite que estas empresas hayan tenido esas ganancias. Los trabajadores, de ser así, son los que directamente se deben ver beneficiados de ese trabajo, es decir, si están ganando eso de utilidades es porque hay un contrato que le permite a la empresa en sí también ganar montos significativos. Al restarles a ustedes de las utilidades, las empresas, podemos decir, de alguna manera siguen ganando, pero quienes se verían afectados ahora entonces serían los empleados. Así es que esto es una afectación terrible a los derechos laborales de los trabajadores. Aquí no se topa a la empresa, se topa netamente al trabajador. Es por eso que no entendemos por qué esta ley discriminatoria que afecta directamente o atenta directamente a los derechos laborales de los trabajadores. No a la empresa. Usted se refería, porque otro de los argumentos que se ha planteado es que esta sería una fuente de inequidad, que unos trabajadores ganen mucha utilidad, que otros no. Ustedes se han basado, y ya lo hacía referencia, el artículo 328 de la Constitución, y si lo leemos textualmente, dice: las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de la empresa de acuerdo con la ley. Y además dice que la ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria no habrá pago de utilidades. Entonces, ya hubo una sentencia de la Corte ratificando que el espectro radioeléctrico no es un recurso natural no renovable. Por eso ustedes dicen que no se pueden aplicar esos límites. Pero, no se puede aplicar esa ley. Claro, porque pero la ley es clara y concisa. El gobierno ha sostenido que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, que tiene que garantizar su uso. Sí. Que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, sí, es el aire. El espectro radioeléctrico no es nada más que el aire. Pero para poder utilizar ese aire o ese espectro, las empresas ya han pagado cientos de millones de dólares. A mí me gustaría saber dónde se encuentran o dónde fueron distribuidos esos cientos de millones de dólares por el uso. Pero si es netamente aire, para que genere esa rentabilidad tiene que haber una inversión, un servicio, y ahí se genera la renta. De por sí no es un recurso natural que genere renta, por eso es no es un recurso no natural, no renovable. Entonces es importante mencionar eso y aclarar, porque la ciudadanía tiene un desconocimiento total de lo que se ha manifestado respecto a ese tema, que es un recurso natural y que por sí yo puedo poner un balde y cae dinero, y no es así. Esto genera, esto no se explota, nosotros utilizamos un medio por el cual ya se ha pagado cientos de millones de dólares, hay un sacrificio, hay una inversión y talento humano sobre todo. Ese mismo artículo, el 328 de la Constitución, también dice que el pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos y que no podrá ser disminuido ni descontado, salvo que cuente con la autorización expresa de ustedes, en este caso, de los trabajadores. Ahora, ¿qué planteamiento han tenido ustedes por parte de la empresa? ¿Se les ha solicitado ya que acepten que se les descuente sus utilidades? ¿O qué les han dicho? Porque el presidente dice, bueno, que le suban el sueldo y ya. No, bueno, en la empresa hemos tenido el total respaldo. Nosotros lo que estamos reclamando es un legítimo derecho de los trabajadores. Aquí no es un tema de salarios, como se había mencionado. En el caso particular de Movistar, a quien yo represento, hay toda una política que se fija en el tema de salarios con las 20 empresas top del mercado, no necesariamente del mismo sector, en donde se fijan los salarios. Por eso no va por el lado de salarios. Esto va por el lado de los derechos de los trabajadores, no por el tema de salarios. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Esperarían ustedes un pronunciamiento de la Corte en concordancia con esa sentencia, la 00609, a la que usted ya se refería? Sí, nosotros primero esperamos que esto se tramite en la Asamblea, esperamos que los asambleístas tengan la sensibilidad para archivar esta ley que es totalmente inconstitucional y que afecta a los trabajadores. ¿Y si no? Y pues bueno, después de eso tendremos que seguir los siguientes pasos. Todavía no se ha dictaminado, no hay una resolución de la Asamblea y esperamos que ellos tengan la sensibilidad para archivarlo. Juan Carlos Oleda, es representante de los trabajadores de Movistar, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.